Tenemos la heparina, las catecolaminas, los beta-2-agonistas, algunas drogas. En cuanto a trastornos metabólicos, efectivamente, lo que me va a condicionar algún estado de hipercortisolemia. En el caso de una tormenta tiroidea, podemos encontrar esta elevación a nivel de los neutrófilos. Tenemos enfermedades inflamatorias crónicas como la enfermedad de Still, la enfermedad de Kawasaki y, ojo, la hepatitis alcohólica. Algunos trastornos autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide y el tabaquismo no ha de sorprendernos que cursen con neutrófilos, neoplasias y situaciones de estrés. En cuanto a neutropenia, las tres formas de clasificar, de acuerdo al recuento, entre 1000 a 1500 es leve, entre 500 y 1000 moderada y menos de 500 muy severa, ¿no? Es cuando ya hasta este nivel la flora microbiana propia va a comenzar a provocar infecciones. Tenemos los datos de sinofilia, sinopenia, linfocitosis, mono, las células inmaduras. Recordemos, si esta es la distribución normal en rojo, hacia la izquierda vamos a hablar de desviación izquierda, una característica de las leucemias mieloides o de las infecciones muy severas. Y hacia el lado derecho, pues tenemos el caso de una anemia perniciosa. Tenemos alteraciones nucleares, alteraciones citoplasmáticas. Bueno, estos generalmente van a ver, les había hablado del núcleo hipersegmentado. Tenemos otras características como los anillos, los núcleos en anillo, los palillos de tambor. De acuerdo a la cantidad de gránulos, no hay precisamente hipergranulación en infecciones, en quemaduras. Luego tenemos las células peludas, que es un diagnóstico característico, la célula de Gaucher. La célula CLE, que ya sabemos para qué nos va a ayudar, ¿no? En el caso del lupus eritematoso sistémico, y es el propio polimorfo nuclear que ha fagocitado material nuclear. En el hemograma tenemos los valores de referencia, cómo se realiza el recuento, ahora cómo se trabaja. Bueno, la relación para tener este diagrama es básicamente tamaño, hacia la derecha los más grandes y hacia arriba los más complejos, es decir, los que tienen más granularidad, ¿no? Entonces, los más grandes y que tienen gránulos son los neutrófilos, ¿no? Los que son más chiquitos y no tienen gránulos, los linfocitos. Básicamente ese es el dibujo. Los bastones, granulaciones, los linfocitos atípicos, generalmente reactivos. Bueno, las leucemias que tienen diferentes presentaciones, ojo, que básicamente va de la mano con la presentación de mi paciente, ¿no? La clínica que tiene. Y no solamente el dato del leucocito me va a ayudar, sino también los diferentes parámetros del hemograma, ¿no? Que me van a ayudar a valorar si es que existe riesgo de hemorragia, de repente por ahí vemos plaquetas, anemia, la serie roja, infecciones, ya vemos con la serie blanca. Tenemos que identificar marcadores de superficie, para eso nos va a ayudar lo que es citometría de flujo, citogenética. Habíamos hablado de unos marcadores especiales en citometría de flujo que van a ser característicos de INAGB, INAGT. Luego la linfoide aguda, recordemos que es la más frecuente en la infancia. La linfoide crónica más bien es asintomática y es de buen pronóstico en los adultos. Diferentes características de la amiloide crónica. Esta va de la mano con esta reacción leucemoide. La mononucleosis infecciosa asociada al virus de Epstein-Barr. Va a haber esta destrucción de linfocitos T, reaccionan los linfocitos T y hay una leucocitosis y con presencia de leucocitos atípicos, ¿no? Si recordamos a los linfocitos chiquitos, con un núcleo generoso y casi nada de citoplasma, acá vamos a encontrarlos completamente diferentes, más bien un poco parecidos a unos monocitos, ¿no? Tenemos que valorar también la presencia de anticuerpos en sangre. Los linfomas, bueno, las células plasmáticas, ¿no? Asociadas al mieloma múltiple van a tener esta producción desenfrenada de un componente monoclonal, componente M o paraproteína.
Tenemos que valorar la presencia de esta proteína monoclonal, tanto en suero como en orina. Nos vamos a poder ver, por ejemplo, electroforesis de proteína, proteína electroforético, inmunofijación, representa el 10% de neoplasias hematológicas y ya la edad de presentación está siendo cada vez menor. Del mismo modo, mi paciente va a llegar con muchos síntomas y acá nos vamos a apoyar en el laboratorio de la cabeza. Tenemos que va a cursar con anemia, nos va a llegar la hemoglobina, hiperplasia en el del calcio, alteraciones renales. Tenemos que hacerle todo un perfil de evaluación de función renal. Hay aumento de la velocidad de sedimentación globular y el proteinograma electroforético y la inmunofijación a la cabeza, ¿no? Aparte de algún apoyo de imágenes para valorar a través de radiografías el dolor por lesiones óseas. Las proteínas de Bensey-Jones también me van a casi confirmar el diagnóstico, ¿no? Por la presencia de estas cadenas ligeras capolamina en la orina. Sin embargo, no está presente en el 100% de los pacientes y está asociado con el riñón del mieloma. Ya para el diagnóstico también nos apoyamos en una biopsia de médula ósea, donde vamos a encontrar células plasmáticas por encima del 10% en médula. Y ya para pronóstico nos vamos a ayudar de pruebas muy importantes como la beta-2 microglobulina, la albúmina, la deshidrogenasa, principalmente y complementamos con el perfil citogenético. Les mencionaba, ¿no? Es importante para la hemostasia normal reconocer los componentes de la hemostasia primaria, la íntima vascular, las plaquetas, y en la hemostasia secundaria, pues las plaquetas nuevamente, pero el sistema plasmático de coagulación es el que juega un rol muy importante. El espasmo vascular desencadenado a partir de la lesión del tejido se va a exponer tromboxano A2, serotonina y ADP, que va a generar un espasmo miógeno local. Tenemos este reflejo nervioso que ocasiona dolor, comienzan a convocarse plaquetas y vamos a tener este taponamiento plaquetario inicial que va a derivar en una coagulación sanguínea. Participan las plaquetas, estos discos diminutos que recorren no son células, son fragmentos de los megacariocitos que debemos encontrar entre 150.000 y 450.000. Tiempo de vida media entre 8 a 10 días, tienen una alta tasa de recambio, de diferentes grados de evolución hasta que se fragmenta este megacariocito y ya va a tener este tránsito de médula ósea a sangre. Tienen tamaño y morfología variable. En hemostasia primaria, pues tenemos que existen gránulos como componentes principales de las plaquetas, gránulos alfa y gránulos denso, que van a contener principalmente procoagulantes y vasoconstrictores. Por ejemplo, tenemos el tromboxano 2, las prostaglandinas, habíamos hablado del ADP, el calcio, la serotonina, tenemos el fibrinógeno, la proteína S. Mencionábamos que a partir de la lesión en la pared del vaso va a exponerse el colágeno, tenemos esta reacción local mediada por serotonina, comienza a adherirse al colágeno a través del factor von Willebrand la proteína de superficie en las plaquetas, la glicoproteína 1, 2 y 2A, comienza a pegarse, ¿no? Y tenemos acá la fase de adhesión, donde comienzan a deslizarse y adherirse a superficies no plaquetarias, es decir, el tejido del vaso sanguíneo. Luego vamos a tener que se va a dar una activación, van a cambiar su forma, van a tener como unas prolongaciones, comienzan a liberarse mayores activadores de agregación y comienzan a pegarse, ¿no? Tenemos acá la fase de agregación, o sea, las plaquetas se adhieren entre sí, y finalmente también una fase de mayor activación dependiente de trombina para darle una estabilidad al coágulo, donde va a ser característica la secreción, ¿no? Se descarga el contenido de todos los gránulos y esto ya es una fase irreversible. Tenemos el tapón plaquetario inicial, que va a depender mucho de la funcionalidad de las plaquetas, es decir, de las alteraciones cuantitativas y cualitativas. Habíamos dicho que una vez que se activan tienen esta forma de prolongaciones que permite que se adhieran entre sí, asociados al factor von Willebrand, y el tromboxano 2, pues que está de la mano con la activación. Ya en la formación del coágulo sanguíneo necesitamos proteínas sanguíneas. ¿Para qué? Para que haya una organización fibrosa, es decir, un tapón estable, o para la disolución del coágulo o la fibrinólisis.
Tenemos que la trombina va a la cabeza, a partir de la trombina tenemos el calcio como mediador, trombina, el fibrinógeno a monómero, que nos va a dar la formación de estas fibras de fibrina, que va a dar esta mallita, ¿no?, entrecruzada al coágulo. La protrombina, nuestro factor 2, el fibrinógeno, el factor 1, vamos a evaluarlo con la retracción de coágulo. Las diferentes denominaciones de nuestra cascada de coagulación, que luego vamos a repetir la mnemotecnia. La vía intrínseca, recordemos que comienza en el factor 12. Nuestra vía extrínseca, que comienza en el factor 10. Tenemos que uno es propio de la vía extrínseca, el factor 7, ¿no? Tenemos la 10, es vía común. Tenemos mecanismos de regulación negativa para prevenir los estados de hipercoagulación, donde va a participar principalmente la trombina como un procoagulante, pero también como regulador negativo. La plasmina, la antitrombina y la proteína C y proteína E. Vemos que la proteína C va a estar de la mano con alteración en el factor 5 de Leigh. El tiempo de coagulación, bastante inespecífico, retracción de coágulo, nos va de la mano con la evaluación de la cantidad de plaquetas, ¿no? Y también con el recuento de fibrinógeno. El tiempo de protrombina, el dato del INR, esta razón normalizada internacional, es de suma importancia y nos va a permitir valorar la vía extrínseca, así como el tratamiento con warfarina, que va de la mano con la afectación de factores vitamina K dependientes. El tiempo de tromboporesina parcial activada, que me va a medir la vía intrínseca, principalmente el factor 8 y 9, también por la presencia de fibrinógeno, así como los pacientes que reciben heparina. El tiempo de trombina, también control del tratamiento de pacientes con heparina, es el tiempo que tarda en aparecer el coágulo tras la adición del plasma, de trombina al plasma citratado. Recuerden que el fibrinógeno va de la mano también con la afectación de los diferentes parámetros de perfil de coagulación. El dímero D, que es un marcador de hipercoagulabilidad, tiene valor predictivo negativo en el caso de que estemos sospechando un tromboembolismo venoso. Las hepatopatías van a tener esta afectación conocida porque va a deprimir el sistema de coagulación con riesgo de hemorragia, porque no vamos a producir vitamina K, es decir, no vamos a producir aquellos factores de coagulación vitamina K dependientes, que son el 2, 7, 9 y 10, y la proteína C. Vemos que un paciente hepatópata puede cursar con fibrinógeno menor de 200, afectación del tiempo de protrombina, afectación del tiempo de trombina, recuento de plaquetas en algunos casos trombocitopenia leve. En el caso de hemofilia, se afecta el factor 8 en hemofilia A, el factor 9 en hemofilia B, el factor 12 en hemofilia C. Vamos, entonces, en este caso afectamos la vía intrínseca. Somos portadoras las mujeres, afecta principalmente a varones. En el caso del factor 5 de Leiden, tenemos que hay una mutación, ¿no?, de la guanina a la adenina, y vamos a tener que, hay un defecto, entonces cuando viene la proteína C no va a poder inactivar al factor 5. Entonces va a continuar la cadena a partir del factor 5 y es responsable pues del 95% de los casos de resistencia a proteína C activada. Provoca estados de hipercoagulabilidad. Pseudotrombocitopenias por la presencia de plaqueta, macroplaquetas, por satelismo plaquetario, por aglutinación asociada al anticoagulante presente en la muestra. Podemos evaluar el trastorno plaquetario de acuerdo a si estamos frente a un trastorno cualitativo o cuantitativo. Si estamos frente a un trastorno cuantitativo, pues básicamente estamos frente a una morfología normal o anormal. De acuerdo a eso, diferentes estudios. Asimismo, si estamos sospechando de que la función plaquetaria por el contenido de sus gránulos de repente o el componente de su membrana está alterado, tenemos que pruebas de primer nivel, tenemos pruebas de segundo nivel, como por ejemplo la gregometría plaquetaria, y pruebas de tercer nivel ya más sofisticadas como la citometría de flujo, la lumiagregometría, microscopía electrónica, etc. Luego tenemos que de encontrar trombocitopenia, básicamente por debajo de 150.000,
vamos a ver que nuestros pacientes comenzaron a presentar petec, algunas manchas purpúricas, petequias, hemorragias puntiformes. Ya por debajo de 50.000 nos comenzamos a poner alerta porque si bien es raro que existan sangrados espontáneos, pueden presentarse, pero ya por debajo de 10.000 ya alta mortalidad, ¿no? ¿Y cómo evaluamos la trombocitopenia? Pues con la prueba de retracción del coágulo. Diferentes situaciones, amebacariocíticas o megacariocíticas. El PTI, básicamente en niños aguda y autolimitada, en adultos es crónica, mayor frecuencia en mujeres, y es por la presencia de anticuerpos antiplaquetarios, ¿no? Es decir, estas plaquetas se han sensibilizado y existe una mayor destrucción a nivel esplénico. Característicamente hay menos de 80.000 plaquetas. En la púrpura trombocitopénica trombótica estamos frente a una anemia hemolítica microangiopática que va de la mano con una trombocitopenia. En el 100% de los casos vamos a encontrar los esquistocitos, se pueden agregar síntomas neurológicos y enfermedad renal. Trombocitosis, que es la lámina como cielo estrellado, puede verse a ferropenia, porque hay una estimulación a nivel medular, hematopoyética, entonces de la mano también se activa la línea de plaquetas, por una esplenectomía, porque falla la eliminación de plaquetas, reactiva, inflamación, traumatismo, o por un trastorno mieloproliferativo. Algunas alteraciones, es decir, tenemos plaquetas normales, pero funcionalmente anormales. Es decir, por ejemplo, alteramos la membrana, como el síndrome de Bernard-Soulier, donde falta la glicoproteína 1B y falla la adhesión. En el síndrome de Glassman, o trombostenia de Glassman, va a fallar la agregación. ¿Por qué? Porque va a faltar la glicoproteína 2B3A. Asimismo, si es que altero el contenido de los gránulos, si es que tengo una falla en la síntesis de tromboxano 2, va a fallar la fase de agregación y de espasmo vascular. Tenemos la enfermedad de von Willebrand también asociada. Y esta es la ayuda de memoria. Recordamos, no jugamos con el 3, 4 y 6. El 5 y el 8 son cofactores. El jugador estrella es el 10. El de la suerte es el 7. Y comenzamos, ¿no? Vía intrínseca en 12, 11, 10, 9. El 10 hace lo que quiere, entonces por eso saltamos, ¿no? Continuamos con el 9, 8. El 8 que era un cofactor, va para arriba. 7 es el de la suerte, que quiere estar cerca al 10. El 6 no juega, el 5 es un cofactor, los cofactores van arriba. 4 no juega, 3 no juega, 2 y 1. Hacemos el esqueleto, vía larga, es la vía intrínseca. Comienza en 12, acuérdense, y la vía extrínseca comienza en 7. Tenemos las dos pruebas. La más larga, tiempo de trombofosfina parcial activada, va con la vía intrínseca. La vía extrínseca va con el tiempo de protrombina. Pistolita, ¿en dónde usamos pistolita? En la guerra. Pacientes con warfarina, pacientes con heparina en vía intrínseca. El factor estrella es el 10. Todos quieren estar cerca del factor estrella. El 2, 7, 9, 10. Estos son los vitamina K dependientes. Recordemos que se activa, ¿quiénes usan pistolitas? Los francotiradores. El factor tisular es el que va a activar la vía extrínseca, y en el caso de la vía intrínseca sería el colágeno. Listo.